Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Vampyr, mi nombre es Hatox. Y bueno, antes que nada hay un pequeño problema que os tengo que comentar. Y es que me puse a grabar un vídeo, ¿vale? Después del anterior. Que además resultó ser un vídeo largo, como me suele pasar con esta serie. Y por algún motivo, al minuto y poco del vídeo, todo el audio se fue a la mierda. Tanto mis comentarios como el audio del juego. No entiendo por qué, la verdad. Eh, y bueno, se ha jodido, ¿vale? Estaba pensando si montar un vídeo sin audio, con las partes más así. Pero la verdad, a ver, básicamente lo que hice en ese vídeo, aparte de hablar con Southampton, que es lo único importante, lo único parte de la misión, hablé con estas dos, ¿vale? Las conocí un poco. eh, y nada, y completé misiones secundarias, ¿veis? Completé la de este, que era la de los carteles, completé la de esta, que es básicamente... vamos, que fui aquí a la zona esta de Southwark, ¿vale? Que es donde empezamos el juego, ¿vale? Había una fosa común, un no sé qué, ¿vale? Y nada, como digo, hice las misiones de esta gente. La de este también, lo de poner las flores. Y como son misiones, como esto de aquí son misiones secundarias y demás, pues lo vamos a dejar así. Desgraciadamente, como este juego es... como este juego es... Lo diré. Tiene autoguardado, no puedo volver a cargar la partida y hacerlo todo. Así que lo único que puedo hacer, que es lo único relevante en la historia, es insertar un fragmento de la conversación con Son Hampton, ¿vale? Con bueno, el que no es cura, ¿vale? Que se ha transformado en Skull, por cierto, pero un Skull que está consciente, es bastante interesante, ¿vale? Os voy a dejar la conversación de nuevo sin audio, voy a hacer un pequeño corte ahora, os la voy a dejar para que la leáis, ¿vale? Los que queráis. Y, y nada, y ahora seguimos.
Como digo, me ha extrañado muchísimo que haya pasado esto, la verdad. Porque, o sea, sí que es verdad que el ordenador lo he tenido que arreglar y esto, pero antes de este grabé otro vídeo no sé ni dónde estoy ahora mismo. Vale, sí. Grabé otro vídeo del juego este, joder, lo diré algún día. Del Kingdom of Amalur y no tuve problema. Así que sinceramente yo no sé qué carajo ha pasado, ¿vale? Yo espero que no vuelva a pasar. Si vuelve a pasar ya me mosquearé. Pero es que ahora mismo no puedo hacer nada, ¿vale? Lo siento, eso se ha perdido, ¿vale? Y ya está. Que no puedo hacer más, ¿vale? También había mucho que... O sea, poca cosa que hacer, ¿vale? O sea, poca cosa que hice. Di mucha vuelta, maté muchos bichos y tal. Pero ya está, ¿veis? Como veis, este está aquí. ¿Veis? Lo que pasa es que ahora eso. Y nada, vamos a seguir con la campaña. Que ya las misiones que me quedan solamente están todas aquí, ¿vale? Hay que ir a las alcantarillas. De hecho, creo que la llave me la dio él. Y ya está. Pues eso. Oh, me sabe mal, pero es que, de nuevo, no puedo hacer más. Equipado. Vale. Y eso. Asumo que es por aquí, ¿verdad? Sí. Tiene que ser por toda esta parte. Voy a intentar ir por este lado. Más que es muy raro, tío. No es que falla el audio al principio. Y no, es que al minuto y pico, o sea, empieza el vídeo, saludo, digo mis mierdas. Y eso, y sin venir a cuento, coge y pum, se le va, ¿no? Me quedé sorprendidísimo, ¿no? Y ya está. Ah, que están ahí de... This could be the public house Giselle Paxton mentioned. I should investigate further. Sorry, sir, no admittance. Last warning. I was just every hole without rat could be hiding in plain. Tío puta. Tío puta. Need someone serious. Y otro más. Giselle's stolen money. ¿Ya está? Prewen has some unethical ways of financing their war. Por suerte, lo que digo, por suerte no era un vídeo en el que hacía demasiadas cosas de historia, ¿vale? Lo único que hice, como digo, fue hablar con Sean. Y ya está, tío. Si hubiera sido... Vale, eso tengo que volver. Se lo puedo dar a la hermana. Acuérdate el dinero y mienta a Giselle. No. Quizás se lo pueda dar a la hermana. Estas son dos hermanas, ¿vale? Esta es bastante malaje, bastante antipática, muy sindicalista y todas esas mierdas, ¿vale? No le cae bien Jonathan. Y esta, pues, un poquito menos... Un poquito más buena gente, la verdad. Pero bueno. Habrá que ir por aquí. Aquí ya estuvimos, de hecho. Por aquí ya vine y estaba esas puertas, de hecho. El 19 es un diácono, ¿no? Un capellán, eso. Nunca... Voy a esperar, Oh, that's gonna smart. We need to call for
each man his duty. How is it? Ostras, me han reventado, Hijo de puta, cómo pegan, God walks with me. Christ, he's dead. ¿Me están atacando a mí o...? La verdad es que no lo sé. No, están ahí con sus mierdas. Podría ir a por ellos, pero como no gano nada, voy a pasar. Y nada. La verdad es que no sé muy bien qué hacer con Sean, ¡Ay! ¡Qué calorcito! Que como decía, que no sé muy bien qué hacer con él. Porque... O sea, yo esperaba eso. Un Skull es salvaje, hay que matarlo. Pero por lo que ha hablado, vamos a decir que parece que lo lleva bastante bien. Aunque es bastante raro. Para nada me lo esperaba. Así que, yo qué sé, oye. Beware, ok. It's locked. Se imagino que es para volver, quizá. Bueno, voy a mirar. Voy a mirar que se esté grabando todo bien. Ahora que llevamos poco. Vale, parece que se está grabando el audio, ¿vale? Perdón, es que, claro, a ver, no me gusta hacer esto porque tengo que estar haciendo... That doesn't work. Tengo que estar ahí toqueteando los botones, cambiar de esto, pararme y no me gusta. Pero por lo menos me encanta que haya chelines por ahí tirado, de verdad. So that's it. These wheels control the water level. Es lo que digo, me sabe muy mal porque sabéis que me gusta hacer gameplays completos, ¿vale? Hacer todas las misiones y demás. Y hacerla la he hecho. Pero... imaginarse que lo que ha pasado es que no he hecho esas misiones. Y ya está, ¿vale? Mira el loco este. No creo que cambie mucho. Ah, vale, que hay otra aquí. ¿Y esto entonces? That doesn't work. ¿Puedo bajar ahí o no? Que no sé, es que la primera esta la he girado. A ver, vale, hay que abrirla, pero... Qué susto, digo, que me hundo. No parece que haya nada, Bueno, aquí hay... Ahí parece... No sé. Juraría haber visto algo, pero... Ahí ya, aquí ya bajé, ¿no? ¿What? Había visto la caja, pero no había nada. Bueno, vale. Bueno.
Vamos a cerrar esto. Cerrar esta compuerta no tiene por qué bajar el cauce de esta parte. De hecho, pero por lo visto lo ha hecho, por algún motivo. Vale. Entonces, sí. Ahora, vale. Hay que dejar las dos cerradas. Pero, ¿y ahora, bueno? ¿Y ahora si abro qué pasa? No me deja. No me deja por... Imagino que... Asumo que tiene que ver con la presión. No lo sé. ¿Quién está ahí? ¿Quién es? ¿Me va a dar un susto o qué? Ah, muy bien. ¿Va a haber susto? Empuñadura corriente. Necesito las eficaces ya, Lo que cambiará este juego, si estos tíos que están ahí tirados de repente se levantan y te atacarán, a ver si. Me hizo gracia que hablara Sean de los Skull como si fuera la nueva generación de vampiros mejorados, ¿no? Porque no tienen las debilidades de la sangre, aunque sí comen carne, eso sí. Y hice una referencia a I can't believe I'm doing this. a Vampiro a la Mascarada, ¿vale? En el que los personajes normales que tú te creas de base pertenecen a la 13ª generación y en teoría su sangre es muy débil y no pueden procrear, ¿no? No pueden hacer más vampiros. Pero sí existen casos aislados de vampiros de 14ª generación que en teoría tienen una sangre vampírica tan débil que pueden caminar por la luz solar, incluso tener descendencia, ¿vale? Hablan. Y básicamente lo he comparado mucho con eso, ¿sabes? I cannot enter. Lo de los Skull con esto. Porque yo creía que los Skull eran un... Vaya. No te tires, pero ve para adelante. ¿Por qué te tiras? Ay, Dios, eso es esto. Hostia, mi amigo. These maggots have escaped the wrath of Ascalon for too long. It is time to purge the sewers of their filth. You again. The one they call the sewer dog. Hold your tongue, newborn, or I'll crush you like a maggot. You've let the beast consume you. Finally, a touch of lucidity. ¿Qué tengo que luchar contra? ¿Qué está hablando, loco? Learn to respect the laws of Ascalon. Dare challenge the dictates of Ascalon? Algo me dice que si este tío me toca, me va a hacer mucho daño, Ain't you vanished? I'll slaughter these scalds while singing your name. ¡Ay, Dios! No voy a hacer eso. Venga ya, hombre. Un barrio de 270 grados. Be a fair skull to adorn my mantle. Necesito sangre.
quitado nada de vida, tío. Slow as a snail. Foolish Ekon! I shall tear thee apart and spill my blood to the pissing wells! Ay, Dios. I shall crush you. No, por favor. Return to your apothecary and needles. You found your death. Puedo cambiar de arma. No sé si es el momento, pero... ya que esta está sin... In me. Bueno, termina tú y yo ya prontito, ¿vale? Que se hace tarde. Puta, que no. Ah, vale. No se va a morir este tan pronto ni de coña. Vaya. No me lo esperaba. No puede ser. No puede ser, ¿en serio? Cúrate. ¿En serio? Pero de ver... No, se ha muerto. No se ha muerto. No se ha muerto. At least one skull escaped Virgil's wrath. Ah, qué bien, qué ilusión. The poor creature is bleeding to death. He cannot be far. Lo he ido por ahí, pero... No sé, ¿hay algo por aquí? Ah, vale, ahora hay un camino por aquí. Espérate, voy a ir por el otro lado. Un momentillo. Comunican, ¿no? Correcto. Pues qué tontería, ¿no? Que me hayan hecho dos sitios. How could he have made it this far? There's blood everywhere. Safe we are, still. Drink now. Bless you, Bridget.
¿Qué es una... This isn't the blood of a vampire, but it will quench your thirst. ¿Qué es una sociedad de ska? Vaya, pues sí. This is our domain, not yours. You've been warned. Wait, I saved you El from fondo this me encanta creature. cómo se mueve. That must count for something. Thank you. Now go. Go back to the streets and houses. There is no love lost between us, vampire. But thank you. Esto es raro. Sean Hampton sent me here. I believe he wanted me to find you. Who are you? If you must know, they call me Old Bridget. And this shelter is where we live. I'm Jonathan Reed. I'm a newborn Ekon. I'm afraid I'm not sure what's going on. I shall not bend a knee, young Ekon. But I sense your pain. Ask, and I will afford you my attention. Why was that creature after you? Fergal is the blunt instrument of the Ascalon Club. His masters would see us dead or turned into slaves, if they had their way. What the hell was that thing? He wasn't an Ekon or a Scout. They are known as Volkod, an ancient offshoot of immortals. Blood drives them, enrages them. Sí, como las bestias esas que hemos visto, ¿no? Los de forma lupina. Que... Eso. Vale. Segunda revisión, lo siento. Mejor ahora que no hay nada moviéndose. Y ya está. What of this Ascalon Club? Vampire society's elite in the Empire. They make the rules and enforce their judgment upon us whom they see as lessers. So is it you that Sean Hampton sent me to find? Perhaps. The sad saint was always kind to us. He must trust you if he revealed our location. Sean is a Skal. All those I've encountered have been violent, crazed creatures. How can he be any different? Maybe because he is the sad saint. Or perhaps because I am Old Bridget of the Sewer Skulls. Sean killed a patient of mine. And that's just one of the murders he's being hunted for. If you refer to Harriet, she is now among us and under our protection. Harriet Jones is alive. That's it. That's the proof Sean wanted me to find. I must talk to her. No. Harriet is not alive. But you can speak to her. I must warn you. She is fragile and may not receive you warmly. I don't understand. She is filled with bile and hate. Her mind is sharp as a tack, but her body is so weak. I've never seen its like before. Se ha convertido también entonces. She is resting in a room on the far right of this hideout. Thank you. I will bear that in mind. Esto sí que no me lo esperaba. Ya me sorprendió que el otro se convirtiera en Skal. La verdad. O sea, y que fuera consciente, ¿no? Pero esto, que hubiera una sociedad de Skal y demás, no me lo esperaba para nada. Oh, Bridget allowed me to wander above some years back. It was unpleasant. Está lleno de Skal. Ascalon has stalked us for ages upon ages. Imagino que los Skal que vemos arriba son... Ah, mira, está aquí. Son algunos que han sucumbido a la locura, ¿no? Al ansia. Están ahí como si fueran bestias. Mira si hay algo por aquí. Una salida, ¿no? ¿O qué? Vale, ahora voy a hablar con ella, ¿vale? Voy a robarle un poco a esta gente. We're at your mercy. Will you end us?
Lo típico, vaya. Ahora sí sale lo de mesmerizar, ¿eh? Antes no salía, antes no se podía, obviamente. Porque era un personaje de historia. Keep your distance, Echo. Old Bridget says you are one to trust. Eternal gratitude for your protection, Master. We're at your mercy. Will you end us? Parece que están como atados, ¿no? O sea, se sienten atados a la voluntad de los vampiros. Estoy por ahí, espérame. O sea, obviamente los consideran como superiores, ¿no? Y me fijé que había un puente ahí, la verdad. Vale. Pues no hay mucho más por aquí. Así que nada. Vamos a hablar con esta. Pero antes. Supremacía de los ecos. No resulta una coincidencia al CLOACAS. Que los ecos sean el enemigo más extraordinario y numeroso de todos los vampiros. Los ecos constituyen la verdadera aristocracia de los inmortales. Y si se me permite decirlo, son los únicos capaces de aguantar en la cima de la cadena alimentaria. Allá donde fui tan solo conocía a ecos liderando las sociedades mortales e inmortales. O inmortales. Los ecos son los más humanos, inteligentes y educados de todos los vampiros. No me malinterpretéis, no tengo nada en contra de especies más exóticas como los vulcots, con los que compartimos el don de la inmortalidad. La mayoría de ellos han demostrado ser útiles si se les dirige correctamente hacia un objetivo claro. Pero le falta el rasgo más importante de todos, la capacidad de mezclarse con los mortales sin ser detectado. Por tanto, el CLOACAS solo aceptará a ecos de la más alta estirpe como miembros de su círculo más allegado. En función de las circunstancias, los bucals podrían ser admitidos como perros de pelea o sabuesos de caza, siempre que obedezcan nuestras leyes. Por suerte, estos parientes inferiores poseen una tendencia natural a someterse y obedecer a los maestros. Señora. Maravilloso. Muestra de sangre revitalizante. Hello, Harriet. Do you recognize me? Yes, you were from the Pembroke Hospital. The young doctor. So full of secrets. I've so many questions I need to ask you, Harriet. If you would. I love questions. As for the answers, you may not like them. Your room. The blood. What brought you to fake your death in such a gruesome fashion? To see if I would be mourned. Why flee with Sean Hampton? Oh, it's always a pleasure to see a saint fall to sin. But the coward still won't kill. Do you take pleasure in causing so much pain and sorrow? Nobody gave a damn about me. Not a tear shed. Poor Harriet. Always the discarded. How do you feel? I can't see. I can't move. My body's burning. I feel as if I'm dying over and over again. Have you tried to eat or drink something? People here tried to feed me,
but I'm just not hungry. I don't have the strength. Por cierto, no puedo bajar más la cámara, es que se ha quedado así pillada. Does the pain ever stop? It is not pain I feel. It's like I can't stop feeling every inch of my body. But at the same time, each muscle and bone is the wrong place. Okay. Why did you come here? And why not? This is where I live now. Leave me be. Will you respect old Bridget's wishes? Will you obey her? Bridget is kind. She only needs to keep me fed and I'll be good. So you desire to stay here? Yes, I'm with my own kind. Birds of a feather, so to speak. Poor Harriet. Always alone. I have a question of the utmost importance to ask. Will you answer? Questions, questions, questions. The good doctor, always searching for answers. Do you remember what you did after leaving the hospital? Did you kill anyone? First, a question from me. You answer first. Very well then. What do you want to know? Are you like me? Are you also dead? We are not dead, Harriet. Death no longer pertains to us. We are different. I like what I am. I truly do. I relish the pain that courses through me. I know you fled the hospital with Sean Hampton. Did you or Sean kill anyone in your flight? Anyone? Try and remember. I will not lie. I wanted blood, and I wanted revenge, and Sean pulled me from it, brought me here instead. But the shadows heard my prayers. The shadows killed that bastard. Who was that man? The one murdered in the street? He used to be my landlord. I lived here for many years before falling ill. Oh, he was an awful man. Disgusting and cruel. So cruel. No será el tipo de Whitechapel, ¿no? You sought vengeance by your own hand, and someone else obliged you. Very convenient. Don't lie to me. I don't lie. I saw him near the docks, and rightly I wished him dead. And I am happy he is. It's true. But I didn't kill him. I was too tired. Shadows? Tell me what you saw. The shadows, they heard me and answered. Something in the deep darkness. Quick, deadly. It asked me if I wanted revenge. I answered, yes. And these shadows, this presence, do you still hear it? Was it a vampire? Did Sean see it? It spoke only to me, and now it is silent, but it is born of hatred. And it will kill again. And it hates you, Doctor. Oh, it hates you. What makes you say that? It whispered your name, Dr. Reed. It wanted to know who you were and where you went. Questions about me? What did you say? Nothing, Doctor. I said nothing. There was nothing it didn't already know. Oh, I'm tired now. Let me rest. Okay. No more questions, Dr. Reed. Muy bien. Uy, joder, Dios. Have you found the answers you were looking for, young Ekon? There is too much left unanswered. So many questions. Get to know us. Spend time with us. And I may be willing to answer more questions. Your diction, your words. You do not carry yourself like most Skulls I've encountered. True.
I'm not like most Skulls. You were once someone else. What happened to you? It is as sad as it is long, young Ekon, but it will remain mine. Can I be of service to you? We ask but one thing. Reveal to no one our secrets. Do not betray us. Why do you live here, amongst the filth and vermin? Live. Here we hide. What are you hiding from? De los vampiros. From the guilt, the shame, from the hunters and the light. And of course, our past. Why don't you leave the city? Hide somewhere far from the guard of Priwen, the Ascalon Club. We are the Sewer Skulls. This is our domain. We have run as far as we can, and now we hide. For how long have you been in hiding here? Skulls have been hiding under London since vampires first entered the city. Where did you hide before the sewers? We claimed ancient tunnels, forgotten caverns, catacombs. We are Skulls, groveling beneath the feet of our makers. What manner of creature is Harriet? She is different from everyone else. I really don't know. I'm not even certain she is a Skull. I've no idea as to what blood made her. What is a skull, in fact, in your honest opinion? The progeny of a vampire, disavowed by her maker. Perhaps a fruitless branch of a noble tree. A word used to enslave us. I cannot say. You mentioned that vampire blood has tremendous potency. You believe it to be stronger than your own? The vampire's sweet blood. That rich, dark wine that we crave. For it made us, and it can sustain us. I thank you for your time, madam. I must go back to Hampton now. Your kindness has been ample payment, Ekon. To protect us, I'll close the access to our hideout, but you can use our shortcut to reach Mr. Hampton's shelter. Just follow the arrows. Thank you, old Bridget. I hope we'll meet again. Qué interesante. Dijo que conviviera con ellos y que pero no parece, no creo que haya mucho que pueda hacer yo aquí. Nivel 8. Asumo que el chico sigue a la flecha. Pero asumo que la salida es por allí, ¿no? Juraría que antes vi una flecha por aquí. Vaya. Old Bridget says you are one to trust. Keep your distance, Echo. Aquí no hay nada. Aquí. Loco, pero no me mandes para allá, que no es por allí, joder. Seguro que es por ahí. Anda, mira. ¿Lo qué? Are you all right, sir? What are you doing here? I could ask you the same question. Don't you know this is a quarantine zone? I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating the epidemic. You had better get to a safe place while you still can. Oh, really? Well, go investigate somewhere else and leave me be. I beg your pardon? I said go. Leave me alone, sir. ¿Qué tiene ahí? What? Rodney, you're the man who killed that gang member, are you not? Is that why you are hiding in this godforsaken place? Yes, I did. I did not even know his name. Then why did you kill him? That arsehole always mocked me for the color of my skin.
Usually I let it go. But not that night. We fought. He died. Whatever you've done, you can't spend the rest of your life hiding here. I just wanted to teach him a lesson. Not kill him. I'm not responsible for a murder if I didn't want to commit it. It was an accident. Believe me, Rodney, you won't survive here long. No matter what you did, you must go back to where you used to live. I'll go back to the docks then. But if I die, remember that the blood of Rodney Grader will be on your hands. Muy bien. Pues ya está. Estuve mirando también lo de los niveles, tío. Y es que la mayoría de las cosas buenas, las habilidades de verdad, tío, cuestan 2000. Y me da una pereza tener que dormir. It's locked, all right. Vaya, pues no es por aquí. Tener que dormir para eso. Para subir un nivel de una habilidad. Que prefiero subirme las pasivas 2 o 3 niveles, tío. Porque yo qué sé. Lo veo por aquí. Bueno, pues habrá que seguir la flecha. I cannot enter. Vale. Entonces sí que será por abajo, ¿vale? Yo qué sé. Ok. Ah, por aquí. Muy bien. It's locked, all right. Esto es el... No. No es. No sé dónde estoy. Muy bien. Pues esto en teoría es un atajo. Vale, sí, esto es justo debajo. ¿Verdad? Por aquí estuve. Bajé hasta aquí porque creo que... Juraría que vi algo. ¿No? Oh. It's locked. It's locked, all right. Vale, vale, vale. Tranquilo. Welcome back, Dr. Reed. Would you like to take communion with me now? A ver qué está comiendo este. Are you eating raw flesh? It is the sacred flesh of the mortal lamb. Our Lord's bountiful transmutation for the sustenance of his believers. Tío, este es un... Este está mal de la cabeza, tío. Thank you, Lord. I am your most humble servant. So, true to your word, you waited for my return. I told you, Dr. Reed, I was a man to be trusted. Did you have words with the poor Harriet? Que no sé qué hacer, tío. You make no distinction between the living and the skulls, do you? We are God's children, Dr. Reed. One and all. And he's determined to save us. Does this place belong to you? How can you be so certain you can keep it open? This warehouse was once property of the Dawson family, but has been bequeathed me through donation.
The Dawsons? The wealthiest family in London? Have they a clue as to what goes on here? Not at all. The donation was made before the war. The building was run down. I never met Aloysius Dawson myself. So you have the run of the place and no one's taken notice? As long as we keep to ourselves, we interest no one. This is a haven, and I pray it remains so for eons to come. What will be the result if you continue to assist both Skulls and the living? For the last decade, that's what's been happening. And they found a better life. What's to change? You're forgetting the epidemic. Things can go south very quickly. I've seen it. Oh, these are terrible times. Only those pure of heart shall prevail. You've turned Skal now. Don't you see the danger to anyone giving you their trust? We are all sinners, awaiting salvation. This is a simple truth, ordained by the Lord Almighty. I am a seeker of His glorious light. Que le veo la cara y no me fío de él ni un pelo, tío. Harriet, Miss Jones has been behaving in a most violent manner. She's going to need special attention. That's precisely the reason I brought her here. To meet old Bridget. She's the guide Harriet requires. Who is this old Bridget? I don't know, Doctor. She rarely speaks of her past, but I know she has a long one. She's likely the oldest soul in the city. Harriet is possessed by her hatred. You cannot let her roam free. She's dangerous. She has joined her own kind, Doctor. Old Bridget is a saint to the younger Skals, guiding them to salvation and peaceful existence. I believe I've learned all I need to know. I'm certain you've killed no one, but one day I believe you'll cross the line. Logic is a false prophet. Faith is the only path to salvation. What do you mean? We have been blessed with God's eternity. We are the instruments of His divine will. We shall feed the hungry forever and ever. Amen. Se alimenta de cadáveres. La verdad es que no. Let's simply agree that all are one and the same. In death, I mean. Give yourself over to God, Doctor. Expel your urges and kneel before the Lord in praise. These urges. You know the hunger will never be satisfied. I've come to embrace the everlasting craving. I have sworn to feed only upon the flesh of the dead. It is now my sacrament. Qué mal rollo, tío, me da. Take, eat. This is my body. So saith the Lord. ¿Se curará con mi... ¿What? Hostia, esto es nuevo, ¿eh? Es que esta es la opción vampírica, ¿no? Que es la que usamos con Dorothy Crane y no vino nada bien. Pero aquí, es que no sé, o sea, me pareció, con Dorothy me pareció lo adecuado, lo correcto, ¿no? Pero con este es diferente, tío. Sacrificas 500 puntos de experiencia. O sea, aquí estás ya dando algo, ¿sabes? Y este puede seguir ayudando igualmente si le curo lo de ser Skal. Pero a lo mejor, ¿y si no funciona, tío? Es que no lo quiero perdonar, es que se le ven las pero muy pronto, ¿eh? Que se está comiendo ahí el filete de un señor, que yo qué sé, por lo menos ponlo un poquito a la plancha, vuelta y vuelta, sellarle los jugos, lo típico, pero no te lo comas crudo, loco. Tío, venga. My discoveries. Vampire blood would enhance your metabolism, perhaps even heal you. If what old Bridget says is true, I'll give you some of mine. I'd rather not. It would be extremely awkward. You have no choice, Sean.
It's the only way to protect your cheptel. Those still amongst the living. Menos mal que tenía, no subí de nivel. No, Dr. Reed. God made me this way. Who am I to disobey his will? You believe that God's plan was for you to be abandoned at birth? The Lord works in mysterious ways. I can't imagine God intended for you to be molested by a priest in an orphanage. Drink, friend. No! I said kneel and drink. Now. Me está poniendo un poco nervioso esto. Parece una postilla, que asco. Lo asco me está dando, por Dios. Chivo expiatorio. Me da un miedo, tío. ¿Puedo hablar con él o...? Ay, Dios, ¿qué pasa ahora? Another corpse thrown in the streets. Qué bien. Someone's playing a very sick game. Ah, madre mía. I know this brooch. This is my mother's. A birthday gift from father. ¿Qué dice? Ay, Dios. 29 Pretty Orchard Street. That's near Poplar's district. Why would this man carry off my mother's brooch? I must go there. ¿Ya está? Good evening, Mr. Throgmorton. Dr. Reed, can I be of any assistance? Have you no... No puedo examinar esto. Hemos recogido todos los compañeros para financiar la próxima huelga. Guárdalo con el recaudo. Noticed anything suspicious lately? Did you see what happened to him? Actually, yes. He was thrown from the roof like a vulgar log. Es un mensaje a mí, entonces. Why is it that you sound so... afraid? You didn't see it. He was dead before he hit the ground. The strength required to do such a thing, well, it beggars belief. Who could have done that? Who? Well, a vampire, of course. Look, bite marks on the neck and lacerations here. There is definitely a vampire close by. Goodbye. And good hunting, Mr. Throgmorton. Está acojonado. Que por cierto, con lo de los carteles, la misión de este me daba la opción de coger los carteles y quemarlos. ¿Vale? Pero los colgué. Y ya está, pero... Glad to see you again, Mr. Reed. Did you see what happened? No. I was coming back to the shelter from work when I heard an awful scream, and there was this man, dead, just in front of the building. You saw nothing at all? No, I told you, just that awful woman's scream. A woman's scream? Are you sure? Of course. It was terrifying. I thought it was my sister, so I ran. But it was a man I've never seen round here before. Nada, no. Goodbye. ¿Y esta qué? You again? What do you want? Simpática, ¿eh? Did you see what just happened? No, I didn't. And I don't care. Really? Why is that? Because this sexist pig is one of the 4 men who blacklisted me. Good riddance, if you ask me.
I've identified the men who stole from you. You were right. They were members of some self-proclaimed militia. I knew it! Did you find the money, too? Yes, here it is. They thought they could finance their activities with it. I never thought a man like you would be kind enough to... I misjudged you. Badly. Well... Thank you, sir. Will you give the money back to your comrades, then? Fuck those bastards who fired me. I'll give the money to Miss Gillingham. Her son Jack was a friend of mine. He was killed recently. I know you were friends with Miss Gillingham's son, Jack. Tell me about his death. Jack's murder has been a shock to the neighborhood. A sign that the situation is now out of control. Why is that? There has always been tension between the Wet Boot Boys and members of the trade union. But a murder? That's a first. Who killed him? No one will ever know. One thing is certain. While Jack was alive, I had one less reason to drink. Why does that upset you so much? I wish I had found the time and words to tell him how important he was to me before it was too late. Another failure for Giselle Paxton. No, pobre. ¿Qué es eso, tío? Además, las opciones, tío, las opciones en azul, como estas, parece que son las que nos potencian la sangre y nos potencian el poder este. Por eso quiero hacerlas, tío. A lo mejor no me coma a nadie, pero quiero tener la posibilidad de poder hacerlo. La verdad. It's locked. Bueno. Se puede hablar ahora con... Glad. Goodbye. Pues muy bien. ¿Y ahora qué? Localiza el apartamento del hombre en el barrio. Registra el apartamento. ¿Eso dónde es? Ah, mira, la zona esta. Sí, está aquí al lado, pero bueno. Vale, vamos a hacer una cosa. Ahora sí, porque necesitamos saber cómo ha cambiado la decisión que hemos tomado. Ahora sí, vamos a dormir. Voy a evolucionar, voy a gastar puntos. Good evening, young. There's no need to cop. Show me what... Me gustaría piezas eficaces, tío. Le compré a alguien y no me acuerdo a quién. Un par de gatillo le compré una le compré a alguien, pero no sé por qué no las tengo. Lo que me da coraje, tío, que voy a... Esto debería... Por cierto, mira, esto encontré mi collar, mi reloj, ¿vale? El reloj de Jonathan. Esto sí se puede vender. Esto lo voy a dejar. Esto lo voy a vender. Estaba en la fosa común, ¿vale? Lo tenía uno de los sepultureros de allí. No sé si influye en algo, pero oye, ahí está, ¿vale? Pues nada. ¿Por dónde se sale? No, por aquí. Hay un de estos justo aquí. Lo que no me gusta de eso, de dormir, es eso, tío. Que se empieza a poner mal a la gente. Y pues no mola, ¿no? I have this thirst for blood. I can't believe I'm doing ¿Más this. gente aquí? Hay un tío ahí justo arriba. Over there! Mierda. There's one of them burning! ¡No! No quería gastar balas, pero vale. ¿Alguien más? Había otro, ¿verdad? No hay otro. Not a safe place right now, sir. Ah, está ahí arriba. Vale, bueno.
¿He gastado sangre? Si tenía 3000 y pico antes de hacer esto. Si me da miedo. O sea, después de la que liamos en la anterior, me da un miedo. Te pasa algo un día, ¿te imaginas? Esto me va a dar otro suero, ¿no? Sí. Esperarse que tengo ali al gato ya. Venga, pasa. Venga, a ver. El coño. Ay. A ver. ¿Puedo mejorar algo? Creo que todavía no puedo. Me faltan 3 de esta. Yo juraría que compré, pero es que no sé ni dónde, ni cómo, ni cuándo. Bueno. Mira, esto es lo que os comentaba, tío. Tengo que reponer, por cierto. Voy a reponer ahora. Ah, pues ya he repuesto. ¿Veis? Esto, por ejemplo, digo, uy, qué guay, me lo voy a subir. Y dices tú, 2000 puntazos de sangre. Y dices, coño, ¿vale? La autofagia incluso, 2000. Esto, subirlo un nivel, 2000. Y dices tú, loco, es que por eso digo, es que me subo esta mierda. Ya son 1000, ya fuera broma. Pero bueno, voy a aumentar la energía, que esto es más daño, ¿vale? A fin de cuentas. 600. Es que es cierto. Está bien. Voy a aumentar un poco más. ¿Veis? Ya esto no lo puedo subir, es que... Y esto, pues, yo qué sé. A ver si es que... Más habilidades no, tío. Es que está claro que este juego no está hecho... Porque mirad, o sea, cualquier habilidad de estas, ¿vale? Que... Son 1000 más 2000 son 3000 y otros 3 son 6, 10, 16000, ¿vale? En total esta. Que... ¿Vale? Esta a 3/4 lo mismo, son 1000 más 2000, 3000, 6000, 10, 16000. O sea, es que yo creo que ni comiéndote a todo el mundo, que ni comiéndote a todo el mundo con todo al máximo, con todas las cosas mejoradas. Esto sí que lo voy a subir, tío. Que creía que era una tontería, pero por la escopeta viene bien, ¿eh? Sube un poquito. No sé cuántas más puedo llevar así, pero bueno. En fin. A ver qué pasa. A ver. Si alguna vez ven un vídeo cerca de los muelles, seguro que saben quién es St. Patrick Hampton. Si no, seguro que se han oído hablar de él. Su nombre está empezando a extenderse por todos los rincones de la capital y su canción está llena de esperanza. Vale, parece bueno, ¿no? Sin es un humilde fundador del Hampton, un establecimiento que construyó con nada más que sus propias manos y sus creencias. El edificio, un almacén abandonado de los... ¿Qué? Que la familia Dawson donó, haciéndonos una vez más partícipe de su generosidad, fue renovado y transformado en lo que hoy día se ha convertido en el refugio más famoso de Londres. Los pobres y los hambrientos son bienvenidos bajo su techo, comparten comida, cuidados y plegarias. Sean Hampton vivió una vida poco o nada acomodada, pero las dificultades que encontró en el camino no deformaron ni mutilaron su profunda confianza en el Señor. Más bien todo lo contrario, este hombre de fe desarrolló una fuerte empatía a costa de los tormentos sufridos por la pobreza. En los muelles ya es reconocido el afecto que siente por el prójimo. Somos muchos los que hemos visto a Sean sufrir por una guerra enfermiza, un huérfano o una madre doliente. Es así como... ¿Qué hace? Deja de hacer el tonto, tío. Es así como se ganó el sobrenombre del santo penado del East End. Sean Hampton es un personaje tan respetado que la gente continúa acudiendo a su refugio cada noche. Oye, que no hay nada ahí, tonto. Eso, vale. Incluso después de que el santo penado contrajese una misteriosa enfermedad que le obligaba a reposar y a estar separado de su rebaño. Bueno, reposar. Mientras en otras partes de Londres la gente retrocede cuando ve a alguien toser en público, muchos hombres y mujeres no sienten ningún problema con comer y dormir en el refugio Hampton.
el lugar más seguro de los muelles de East End. El edificio no está en las mejores condiciones, su olor puede resultar insoportable para las narices más delicadas, pero la esperanza y el cariño que los rodean son abrumadores. El número de víctimas se ha... ¿Se ha qué? Loco, me deja... ¿Se ha qué? No, pues nada. Saneado 100%. Toma ya. Maravilloso. ¿Veis? Aquí lo he hecho bien, tío. Venga. Otra vez toda esta gente enferma, tío. Y aquí. Y más enfermos. ¿Y aquí qué? Aquí nada, ¿no? Resfriado, agotamiento, agotamiento, resfriado, resfriado, agotamiento, agotamiento. Estos dos que me quedan sin una pista por culpa de la mierda esa. Agotamiento, cefalea, cefalea. Remedios varios tengo que hacer, vaya. Y este, sin embargo, está bien. ¿Significa eso que... No seas tonto, anda. Sabes que no te voy a hacer nada. Botín de guerra. ¿Significa eso que este sitio se va a quedar guay para siempre o...? Bueno, voy a hablar con él, ¿vale? A ver si hay algo interesante. Espero que pueda hablar con él, ¿no? Digo, puta. La despensa no está. No me dice que está desaparecido ni nada, ¿no? Sano. A lo mejor está arriba, en otro lado, ¿eh? Que no... Mira, está ahí. Welcome back to my humble shelter, Dr. Reed. Are you here to subdue me again? No, Sean. I just came by to see how you are. I feel all right. Why'd you ask? Are you still feeding on corpses? No. It's almost as though the blood you forced me to drink has provided me eternal satisfaction. Qué bien. How is the sanitary situation in this part of town? I think it's acceptable. Fewer cases of sickness recently. I thank the Lord for his mercy. How are things in your shelter? Between the mortals and the immortals, I mean. Even if we're all children of God, I've always maintained a strict frontier between the two communities. What do you fear? A few years ago, a Skal decided to pay a nocturnal visit to my sleeping customers. He got caught licking their necks in the dark. Since then, I have added a lock to the door. What if food became scarce? Wouldn't the immortals in your flock be tempted to feed on the living? Wouldn't you? The Skals can feed on the dead, Doctor. And until Judgment Day, mortals will continue dying. Would you let me listen to your chest, Sean? No, Dr. Reed. You already forced me to drink your blood, and I thank you for that, for I feel better now. But it was quite an unpleasant experience. It would help me greatly if you would allow me to give you a physical examination. I said no. I'm no subject of medical examination, and I intend only to obey and to kneel before God. How did you meet old Bridget? When younger, I used to patrol the streets at night, searching for lost souls. This is how I met her. It took me 2 months just to get her name. Now we support each other. You really are a saint, Sean. Oh, no, sir, I'm not. But I know evil, and I believe goodwill and tenacity can make this world a better place. Had you already visited their hideout in the sewers? Just once, and very briefly. Most of them are very discreet, and they see me as an outsider, even if I protect them. Have you seen Harriet Jones since taking her to old Bridget? No. She is with the sewer Skals now. I don't go downstairs. What happened at the Pembroke? I guess we recognized each other. As Skals, I mean. She had but one thought. To punish.
to get revenge upon everything and everyone. I realized I had to bring her here quickly. But why did she fake her own death? There was so much blood in her room. She attacked patients, too. I just lost her for a minute that night. When I found her, she had caused mayhem across the hospital. I slapped some sense into her, and we fled before getting caught. What happened then? We ran here through narrow streets and backyards. She kept saying that someone was talking to her in the dark, offering to avenge her. But I saw nobody. Farewell, Sean. Parece que entonces a los pilares solo puedes comértelos en el momento de la decisión de sentenciarlo. Señorita Paxton, últimamente he oído que el refugio de Hampton durante meses. Obsesivo de su parte, es posible que mis chicos siempre consiguen... El juego... Anda, coño. Bueno, ya que estamos, voy a hablar con esta y intentar cerrar esta parte. Glad to see you again, Mr. Reed. Eso. Lottie, tell me about the Wet Boot Boys. I know they've threatened you. Edwina Cox wanted me to provide her with information about Mr. Hampton's resources. I refused. Is that not dangerous? Fuck them and their lies. They claim they protect the interests of the neighborhood, but they are just greedy parasites like all the rest. I respect your courage, Miss Paxton, and I hope life will never wear you down. Dr. Reed, you know how to make a girl blush. I am glad you came to the docks, whatever your real reasons are. Goodbye, Miss Paxton. Por cierto, no sé con quién fue, pero perdí una pista. You again? What do you want? Well... Es que claro, fui aquí a los muelles, no, aquí, en los muelles, ¿vale? Y vi una conversación entre Tom y esta, y no sé qué hablé con esta, porque le enseñó a disparar y todo el rollo, y dices tú, ok. Y no sé qué carajo vi con esta, que no conseguí la pista, ¿veis? Me faltan 150 puntos, pero ¿qué le vamos a hacer? De todos modos, tampoco tenía pensado. Este es mejor, ¿veis? Por lo general, tiene el valor de su sangre es su nivel, o sea, el nivel que te hace falta por 1000, pero este, ¿veis? Este son 5000, chaval. Y con este tengo que hablar, ¿eh? Ahora también. Y este, pues eso. Esto es que de verdad... No sé, tío. Es muy raro esto. Voy a mirar un momentito la última cosa ya, ¿vale? Si este vende algo interesante. Good evening, sir. I'm glad to see you safe. I am not safe. I should never have come back here. My life is in danger. I know it. You're much safer here than in that contaminated area. Bullets kill people quicker than diseases and epidemics, Dr. Reed. Do you have recent news of Sean Hampton's shelter? I heard he kept on helping people, but I tried to stay away from his shelter. I don't feel safe there. What can you tell me about this district? The East End docks only knows one rule. Dog eat dog, and blood calls for blood. The gang will have their revenge on me one way or another. What can you tell me about the locals? Most people would say that Sean Hampton and Tom Watts are good men who try to sort things out. But for me, the real boss around there was my best friend, Jack Gillingham. Jack Gillingham, you say? Everyone round there knew Jack. He was a rock. A mountain even. He feared nothing. Your friend Jack has something to do with you fleeing to the contaminated area where I found you. I want to know more. Jack is dead. That's all you need to know. Dead because of me. So much violence. So much sorrow. All of that because I refuse to be insulted again.
The docks are being consumed by violence. Any war you may have started was already brewing underneath the surface, just waiting for a spark to ignite it. Perhaps you're right. The district was doomed before I was born. But I cannot stop myself thinking that Jack died for me. Why do you say that? After I killed that gang member, the Wet Boot Boy suspected Jack. And being loyal and all, he did not refute the accusation. You are not going to spend the rest of your life hiding, Rodney. What are you planning to do? Honestly, I have no idea. How am I supposed to live while so many have suffered because of me? Only you can answer that question. But one thing is certain. Since you owe Jack your life, I think it's fair to live it in a way that would make him proud. That's the kind of thing Jack could have said, Dr. Reed. Thank you for that. I believe you're a good guy too. The death of your friend has affected you deeply, hasn't it? Jack Gillingham was the real deal. He believed we could change the world if we were united and focused enough. And he brought out the best in each of us. You're right. He died to save you. That alone gives me an idea of the kind of man he was. He was the bravest. And no one dares to say openly that he got killed by those bastards. Your friend's plan was audacious, if not reckless. No one stands up by themselves to a gang like the Wet Boot Boys. How dare you say that? You never met him. Goodbye, Mr. Grader. Take care. I know I've got something that'll strike you. Good evening. There's no need to call. Show me what you have. Las cosas que yo le he vendido, ¿no? Good evening, young. There's no need. Have you? He keeps investing time helping. No. Tiene que haber algo, cosillas por aquí. Porque de este me faltan 2 pistas, tío. ¿No? Sí, 2. O sea, tiene que haber por aquí algo. Cartas o cosas así. Porque si no, no sé. O esta, que esta me diga algo más. Aunque esta la pobre no está para decir muchas cosas. Good evening, Miss Gillingham. Of course. So, Dr. Tippett. Have you? I've never heard. Miss Gillingham, why did you give Martin Nightingale the watch I returned to you? I'm not sure. I don't know. I suppose I thought he needed a watch more than I did. I have no reason to really keep track of time anymore. Why don't you need to keep track of time? I've spent my entire life marching to the tick of clocks and the ringing of bells. At my age, it's nice to finally be rid of those burdens. On my time. But it was your son's watch, Miss Gillingham. It was, wasn't it? I'm relieved you found it. Besides, it's more useful to him anyway. Y de esta también me falta. Goodbye. No sé. Es decir, ¿quiénes son esos? Ah, vale, son de la guardia de Pripwin, que están ahí al otro lado de la puerta. Por aquí, es que no sé. En fin, que quería hacer un vídeo más corto que el anterior, de 1 hora y media. Y creo que esto se me va a alargar demasiado. Lo vamos a dejar ya, ¿vale? Que bueno, yo creo que esta vez lo hemos hecho bien. Yo qué sé, ¿vale? Pero bueno, lo dejamos por aquí. Este es el auténtico vampiro culpable. Nuevo diálogo y nuevo. Y Lady Ashbury también. Quizás debería devolver y también curar a todo el mundo de por aquí, ¿vale? Y probar a ver si ahora puedo hacer algo con esto. Aunque sea lo de cautivar, que me lo dijisteis, me lo dijo alguien. Que ahora que tenemos cautivar nivel 3 podemos entrar en su casa, tío. ¿Vale? Porque si no,
Yo qué sé. Por cierto, me enteré, me di cuenta de que este que matamos es el marido de esta, de Hatox, ¿vale? Oh, perfecto. Bueno, pues nada, es un buen momento para dejarlo, creo yo, ¿vale? Me ha encantado. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo a todos, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo.